Hola chicos, bienvenidos a De qué va. Mi nombre es Darwin y el día de hoy les traigo las lecturas mangas de enero 2021. Voy a estar reseñando algunos tomos y títulos que leí este mes, así que acompáñenme a ver este video. La primera obra de las que les quiero hablar es Orange de Ichigo Takano. Voy a estar hablando de lo que vendría siendo la obra completa, los primeros 5 tomos. Sé que hay un sexto tomo, pero que no tiene nada que ver con la historia pues lineal, o hasta donde yo sé. Si tiene que ver algo con la historia lineal de lo que son estos primeros 5 tomos, pónganmelo aquí abajito y ya luego lo leeré. Pero mientras nos vamos a concentrar en los primeros 5 tomos. ¿De qué va Orange? Orange nos presenta a Naho, que es la protagonista de este manga, una chica pues hasta cierto punto normal, estudiante, que vive su vida como cualquier persona a esa edad. Ella un día recibe una extraña carta que dice ser de su yo del futuro, exactamente 10 años en el futuro. Naho en un principio piensa que esto es una broma y la carta le dice que ese día un nuevo estudiante va a llegar a su salón de clases. Naho se sorprende mucho cuando las cosas que dice la carta se cumplen pues al pie de la letra y llega a la vida de nuestra protagonista Kakeru. Kakeru es un chico algo tímido en un principio, y que de alguna forma tiene cierta aura como de melancolía alrededor de él. Y a esto a Naho le llama bastante la atención, aparte de que también ya corrobora que la carta pues es completamente cierta. Entonces decide seguir leyendo la carta, y su yo del futuro le pide y le suplica que haga algo por Kakeru, porque si ella no hace lo que le va a contar, Kakeru en el futuro no va a existir. Es aquí cuando Naho empieza esta travesía por tratar de salvar a Kakeru de esa cosa que ella no sabe qué es lo que pasa, que va a hacer que Kakeru no esté en un futuro. Orange en lo personal me atrapó desde el principio, se me hizo una historia bastante interesante, y eso que yo tenía cierto grinch con este título, no por el manga, sino porque yo conocí ahora sí que este título por su versión animada. El anime salió hace ya bastante tiempo, unos 4 o 5 años, y la verdad es que no me terminó de convencer. A pesar de que la adaptación es bastante fiel, el anime peca y tiene un gravísimo error, que es su horrible animación. Entonces como que al estar yo viendo esta animación tan fea que le dieron a esta historia, como que no le terminé dando mucha importancia a la trama, y al final terminé un poquito fastidiado de lo que era Orange. También en ese momento la personalidad de Kakeru a mí en lo personal no me atrajo, porque no logré comprender al 100% de qué se trataba bien su personalidad. Cuando empecé a leer el manga, que lo compré ya hace bastante tiempo, pero no me había puesto a leerlo porque me faltaba un tomo, y pues ya en diciembre lo logré conseguir. Dije, bueno, vamos a ponernos a leer Orange y a ver qué nos ofrece y ver si vale la pena como dicen. Y la verdad es que me encontré una obra bastante interesante. Naho, al ser la protagonista, tiene obviamente todo el peso argumental de lo que es las acciones dentro de la historia, y el ver cómo ella se esfuerza tanto por conseguir los objetivos y ayudar a Kakeru es algo bastante bonito. Y también el hecho de que la autora forza de alguna forma a Naho a salir de su zona de confort, a enfrentar sus propios miedos, y al enfrentarlos lograr resolver las situaciones, porque ella también, al ser un estudiante, al ser una persona que también se está enfrentando a ciertas cosas por primera vez, como lo es el primer amor, el sentirse atraída por alguien, y aparte sumarle la responsabilidad de proteger y cuidar a otra persona, hace que el peso de ella sea muy fuerte. Entonces hay ocasiones en que su personaje se quiebra por completo, pero eso es lo que le da mucha sustancia y mucha vida a Naho como personaje, porque al final ella logra romper todas esas barreras y logra
conseguir sus objetivos. A veces incluso no tan al pie de la letra a como dice la carta, sino que ella también empieza a cuestionarse si lo que le dice su yo del futuro es realmente como deben de suceder las cosas. Y termina a lo mejor modificando algunas cosas que ella piensa que son mejores. Y luego tenemos por otro lado a otro personaje bastante interesante que es Kakeru. Como les dije en un principio cuando yo vi la versión animada, entre la mala animación y a lo mejor el hecho de que no le presté mucha atención al personaje, no logré comprender el peso que traía este personaje, ¿no? Y en el manga obviamente ya le puse muchísima más atención, y también a lo mejor el hecho de que ya lo estoy leyendo un poquito más grande de edad, no sé, puede ser, quién sabe. Me logró llegar un poquito más al Kokoro, el personaje de Kakeru, porque al final de cuentas es un personaje que está sufriendo mucho, sufre de depresión por ciertas acciones que ocurren en su vida, no les voy a decir cuáles para no spoilear, pero él frente a sus amigos, a sus compañeros, para no ser esa carga que él piensa que va a ser, termina siempre presentándose con una sonrisa, como si nada pasara, cuando en realidad es un personaje que está sufriendo bastante. El acercamiento con Ajo y con el resto de los personajes que terminan siendo sus amigos, a él terminan como despertando esa vulnerabilidad que él tiene, y se termina abriendo, no al 100% porque todavía tiene esos demonios internos que no lo dejan pues ser feliz. En general, Orange es una historia que yo recomiendo mucho porque aparte de que la vas a disfrutar, el dibujo es pues bastante bonito, bastante aceptable, no es la gran maravilla, debo decirlo, pero sí es un manga que te puede llegar a atrapar desde el principio. Yo lo recomiendo mucho por la, vamos a llamarle metáfora del final, en la cual te hace pensar mucho acerca de tú mismo, del hecho de que a lo mejor tú tienes a alguien que tú ves siempre feliz, ves siempre contento, y tú te quedas con esa sensación de decir, pues está bien, convivo bien con esa persona, todo va a estar bien en su vida, ¿no? Pero nunca sabes qué es lo que está pasando realmente a otra persona, y siento que todos deberíamos de dar un poquito más de esfuerzo por conocer bien a las personas, por preguntarles si está bien, si están bien, si necesitan algo, porque al final no sabes qué es lo que ellos traen dentro, ¿no? Pueden mostrarte una sonrisa muy superficial y tú con eso te quedas, pero en el fondo están sufriendo horriblemente, a tal grado de que pueden llegar a hacer ciertas acciones que, como los personajes de Orange del futuro, les va a pesar por el resto de sus vidas. Sin lugar a dudas, Orange es una serie que te recomiendo mucho. Es muy bonita, es muy tranquila, muy emocionante, tiene bastante drama. Los personajes están bien. Sí es verdad que quitando a Naho, a Kakeru y a Suwa, que es el otro como el que forma el triángulo amoroso, el resto de personajes tal vez no tengan una participación mayor, pero siento que están bien y ofrecen lo que tienen que ofrecer. Sí es verdad que a lo mejor me hubiese gustado que desarrollaran a lo mejor la situación sentimental de otra parejita de los amigos, que durante el manga es bastante superficial y bastante lineal. Pero en general, Orange es una serie que te recomiendo de principio a fin. También si eres una persona que no lee mucho manga y quieres adentrarte a este mundo, sin lugar a dudas te recomiendo esta serie, porque es una historia, como ya le dije, que vas a divertirte, vas a llorar, vas a tener drama, vas a tener comedia, vas a tener momentos bastante impactantes dentro de la trama, y es una serie súper cortita y que ya puedes conseguir completa aquí en México. Entonces, Orange de Ichigo Takano es la primera lectura que hice en el mes de enero y que sin lugar a dudas recomiendo bastante. Bueno, la siguiente serie de las que les voy a hablar es un tomo único. Estoy hablando de Te enamorarás, de Hinako Takanaga. Esta historia es bastante bonita, bastante tranquila, bastante simple. Obviamente si tú estás interesado en meterte al mundo del BL, esta serie es, pues supongo que una opción bastante interesante, porque no es tan fuerte en el sentido del contenido, y es una historia pues romántica. Esta historia sigue a Haru, el cual es un chico que llega a una escuela de suplente, y ahí se encuentra con un antiguo conocido llamado Tsukasa, ¿no?
Haru tiene ciertos problemas por los cuales se desapareció 4 años de la vida de su casa, y cuando su casa lo ve, pues lo reconoce y lo va y lo saluda. Ahí también nos enteramos de que su casa siempre estuvo enamorado de Haru, pero que nunca se atrevió a decírselo porque él se daba cuenta de que Haru estaba enamorado de su hermano mayor. Obviamente Haru, el hecho de que se haya desaparecido durante 4 años es porque sentía que esos sentimientos hacia el hermano mayor de su casa no iban a ser correspondidos y le estaban afectando bastante, ¿no? Ya en el presente, su casa le dice a Haru que va a hacer todo lo posible porque él se enamore de él, o sea, para que Haru sienta algo por su casa y no va a dejar de luchar por hacerlo sentir lo que él siente y que ese sentimiento sea recíproco. Pero obviamente, como estamos hablando de un tomo único y va bastante acelerada la historia, resulta que también el hermano mayor aparece en escena para complicarle los planes amorosos a su casa, ya que también el hermano mayor estaba enamorado de Haru y ahora Haru se tiene que debatir entre elegir al hermano mayor, el cual hizo que él desapareciera durante 4 años y saber que realmente sí le corresponde, o irse con su casa, que es el hermano mayor, el cual ha empezado a sentir sentimientos hacia él. Es un tomo bastante bonito, la verdad es que no es ¿cómo lo diré? A mí me gustó, pero no es así que es la mejor obra BL que yo haya leído. Tampoco es que haya leído muchas, para serles sincero, pero se me hace un tomo bonito, que concluye bien y que sí deja un poquito una trama abierta, pero esa la puedes encontrar en la continuación, que se llama Te inundará el amor, que son 3 tomos y también ya está publicada aquí. Pero en general, Te enamorarás me gustó y es un tomo único pasable. El siguiente manga que les voy a hablar es Made in Abyss, el tomito número 1. Esta historia sigue a Riko, la cual es una niña que vive en una parte del planeta en donde se abrió un abismo enorme que ha sido como el foco de curiosidad de muchas personas por irlo a explorar, porque han encontrado desde fauna, flora diferente a la que hay en la Tierra, hasta ciertas reliquias que resultan ser bastante interesantes. Ella es una huérfana, ya que su mamá era también una excavadora y pues falleció ahí en el abismo. Entonces el mayor sueño de ella es seguir los pasos de su mamá y convertirse en una excavadora. En una de sus primeras misiones encuentra a Reg, el cual es un chico robot, el cual viene del fondo del abismo. Entonces Riko, obviamente, al ser una niña bastante hiperactiva y bastante curiosa, quiere resolver el misterio alrededor de Reg y decide irse a explorar el abismo. Este primer tomo nos narra, obviamente nos presenta a los personajes y nos narra lo que les acabo de contar, el tema del abismo, la historia de Riko y el hecho de por qué se quedó huérfana. Pero también debo decir que es un tomo bastante pesado de leer, a pesar de lo finito que está. La verdad es que yo tardé bastante en leerlo. Es un tomo bastante informativo, te disparan, como lo dije en las compras, de muchísimas cosas. ¿Qué es el abismo? ¿Qué son los personajes? ¿Qué son los objetos? ¿Qué son todo? O sea, es un tomo que en lo personal siento que es muy difícil de reseñar, porque siento que cada quien o cada persona que lee esta historia puede sacar su propia perspectiva de ella, porque es una historia bastante natural, bastante realista, y creo que cada quien puede contar su propia versión. Estoy hablando de Oyasumi Pum Pum de Inio Asano, los primeros 3 volúmenes. Y bueno, ¿de qué va Pum Pum? Pum Pum nos narra la historia de el pequeño Pum Pum, un niño que pues va a primaria, y obviamente nos cuenta cómo él ve desde su propia perspectiva los sucesos que ocurren a su alrededor y su propia experiencia de vida, ¿no? Ese manga nos empieza narrando a Pum Pum desde su etapa infantil y el hecho de conocer a su familia, a sus amigos, a sus intereses románticos, porque a pesar de ser un niño,
pues obviamente empieza a desarrollarse y empieza a sentir ciertas necesidades básicas que todos los seres humanos sentimos, como es el primer amor, el descubrimiento sexual, y también nos narra lo que vendrían siendo los personajes alrededor de él, desde su familia, que es una familia disfuncional, y todos esos problemas que ellos traen y el cómo afecta al pobre de Pum Pum. A ver, con Pum Pum hay dos variantes. He escuchado muchas reseñas diciendo que no les gustó y que sí les gustó. Yo creo que el hecho de el gusto por Pum Pum depende mucho de la persona que lo lea y del cómo se puede llegar a sentir identificado con las situaciones en las que Pum Pum está involucrado. ¿A qué me refiero? Es un manga muy realista, es un manga que nos narra situaciones que cualquier persona puede llegar a tener o pudo llegar a tener en algún momento. Entonces siento yo que si tú no estás de alguna forma empatizando con lo que está viviendo Pum Pum, a lo mejor se te hace una lectura un poquito pesada y difícil de comprender, porque a Pum Pum le suceden muchísimas cosas, eso es verdad. Cosas muy realistas que yo he visto en casos familiares, he visto en casos de amigos, incluso en situaciones personales, ¿no? Entonces siento que aquí radica el hecho de que si te guste o no te guste Oyasumi Pum Pum. El manga en estos 3 volúmenes nos narra lo que vendría siendo la infancia de Pum Pum, como les digo, el hecho de su familia disfuncional, el hecho de sus salidas con sus amigos, el descubrimiento de su sexualidad y el descubrimiento de ese primer amor que a veces pues supongo que todos llegamos a sentir y no logramos y pensamos que todo va a ser perfecto, ¿no? Entonces Pum Pum piensa que también todo va a ser perfecto y la realidad pues termina siendo otra. También en el tomo 3 se da un cambio, pasan 2 años y Pum Pum ya es un adolescente y nos presentan los nuevos, las nuevas metas o los nuevos retos a los cuales Pum Pum se tiene que enfrentar, como es el hecho de aceptar que la persona que le gusta pues no va a estar con él, ¿no? Por ejemplo. Y en parte eso es lo que vemos en esos primeros 3 tomos de Oyasumi Pum Pum. Pero yo quería hablar un poquito más del trasfondo de la historia. Como les dije, he leído comentarios de gente que dice no es mi manga, no lo leí, no me gustó, no lo entendí. Y hay otras personas que hablan maravillas de la serie, que es un manga bastante realista, que es un manga que les llegó al corazón y todo eso. Y como les dije, esto depende mucho de la situación en la que tú estés en el momento de estar leyendo y de las situaciones que tú pudiste haber o no haber tenido en tu propia vida. Yo me llegué a sentir ciertamente identificado con Pum Pum por el hecho de que, al igual que el personaje, en mi vida personal mis papás también se separaron cuando yo era un niño. Entonces de alguna forma me acuerdo que yo no, más bien yo sí lograba comprender el hecho de la separación de mis papás, ¿no? Pero por ejemplo veía a mi hermana, que es menor, que en ese momento tenía como 7, 8 años, y ella no lograba comprender la magnitud de la separación de sus papás. Entonces esto mismo lo vive Pum Pum a pesar de que está viendo que sus papás ya no se están llevando bien, incluso llegaron a los golpes, él no logra comprender la situación y termina creyendo una mentira de su papá, diciéndole que la casa está destruida porque entró un ladrón a la casa, y es porque en realidad tuvieron un pleito bastante fuerte. Entonces nos narra cómo un niño puede ser tan inocente como para creerse esa mentira y cómo le puede llegar a afectar eso en un futuro, esas inseguridades, ¿no? Porque Pum Pum al final de cuentas es un niño que tiene muchas inseguridades y que él mismo se hace un caos en su cabeza y que trata de resolver las situaciones a su forma de ser, a veces un poquito bruscas o un poquito aceleradas, y cuando la realidad le pega, pues le pega bastante fuerte y se ve que sufre mucho por el hecho de que no puede lograr esos objetivos que él se puso. Tiene momentos muy crudos, la verdad. Hace ya bastante tiempo yo estuve leyendo un poquito de Pum Pum y recuerdo que me había gustado, pero no recordaba ciertas situaciones que leí ahorita y que como que llegué a comprender un poquito mejor. Hay un momento muy crudo en el tomo 2 que tiene que ver con la mamá de Pum Pum y con Pum Pum.
y que digo, wow, ese momento sí me queda así de, ¿qué iba a hacer la mamá de Pum Pum? Y al final se arrepiente de hacerlo y sí me quedé así con cara de, ¿what? ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? No entiendo. Es muy fuerte la situación, ¿no? Obviamente no todo es dramático, no todo es situaciones crueles dentro de la vida de Pum Pum, porque también tenemos el otro aspecto que es los momentos un poquito más liberales que puede llegar a tener Pum Pum con sus amigos. Por ejemplo, cuando descubren o cuando van descubriendo su despertar sexual, el hecho de encontrar revistillas ahí cochinonas, el hecho de empezar a ver algún videíto, no por es bastante interesante y que también es parte de la vida, yo creo que de cualquier ser humano, porque de nueva cuenta me vuelvo a poner en la situación de Pum Pum y recuerdo mucho situaciones como esas con mi grupo de amigos de la primaria, de la secundaria, ¿no? Y en el tercer tomo pues ya tenemos a un Pum Pum un poquito más adolescente que se está dando cuenta de realmente cómo son las cosas, que ya comprende la situación en las que están sus papás y que también nos muestra cómo se van desarrollando los demás personajes, sobre todo sus amigos, su grupo de amigos, que también ya empiezan a tener otros intereses, a lo mejor un poquito más profesionales, en el sentido de que se quieren dedicar un poquito más a una cosa, o más banales, ¿no? En general, la historia de Pum Pum se me hizo bastante entretenida, muy directa en algunos momentos, muy fuerte también en otros, pero que sin lugar a dudas me está encantando. Y tengo una pequeña duda, sí, obviamente lo voy a seguir comprando, pero no sé si esperarme a tener ya todos los tomos y leerla de corrido o estarla leyendo conforme vaya saliendo, porque al ser una serie bimestral, siento que entre tomo y tomo se me van a pasar algunas cosas. Entonces, no sé, estoy en esas dudas. Ahora, te recomiendo que leas Pum Pum siendo un comprador, digamos, novato de manga. Tal vez no, porque no creo que aguantes también la idea de Inio Asano, porque también a veces es bastante bizarro al expresar ciertas situaciones. Por ejemplo, el hecho de cómo él en esta historia refleja a los adultos es bastante interesante también, porque los presenta como personas frías, calculadoras, que a lo mejor, no sé, es muy, muy rara la forma en la que él expresa también a los adultos dentro de esta historia, ¿no? Y le da un poquito más de personalidad a los niños, porque también están formando esa personalidad. Entonces, si te quieres animar con Pum Pum, siendo alguien que no lee manga tal vez lo encuentres un poquito pesado, pero si ya llevas tiempo leyendo a lo mejor a Inio Asano o leyendo manga y quieres una historia un poquito más madura, un poquito más fuerte, más real, sin lugar a dudas también te recomiendo que leas Oyasumi Pum Pum. Todavía tengo más mangas para reseñar, pero creo que este video está quedando un poquito largo, entonces yo creo que lo voy a dividir en dos partes. En el siguiente video vamos a estar hablando de, ahorita les digo, de Uzumaki, Atelier y Noragami, que también estuve leyendo sus mangas. Pero eso ya lo veremos en la segunda parte de este video. Y pues por el momento yo me despido. Esto fue De Qué Va, mi nombre es Darwin y nos vemos en el siguiente video.